¿Y qué vale? El agua está en su sitio. Que se caiga. ¿Vale? Vale. ¿Para la luz? Sí. Morín. Digo, Antonio, trae aquello ahora para... Vale. Ahora ahí. Nosotros se recogieron ahí de por la propia operación. Lo mismo que se hizo ahí la prueba esa, eso fue publicado también. Bueno, se está creando como que un caso, en fin, algo archivo todavía. Muchos son pequeños. Vale, No sé, nosotros estamos dos jugadores, no tienen componentes. Corto de arriba. Si ves en Twitter, dicen esos Fernando. Esta damos 3 millones de casos. Pero eso era hace 2 años. Ahora no. Esto me lo comenté en la 10 A los años que tienes y los años trabajados. You speak English? Yes, I need to speak, not whisper. I don't remember. Vaya. I don't remember Estamos en la boda anything. junto a la radio. If you want to come, it's very cheap. It's very cheap. How much? 1,000? I have a space like that. It's not too much. It's enough. ¿Usted? De huelga y a coger las marcas que son representan de entrada a la fábrica. Ahí lo pongo en dos. Ahí la bomba. Ahí voy arriba. Pero
pero dicen que son judías dentro de... Cuando va la luz roja va esto o no. Cuando va la roja es que funciona. Ah, pues iba ya antes. Que lo habrá apretado. ¿Qué pasa? Sigue yendo. Quita. Si vas un poco más de guardia, ¿no? Oye, cógeme a este. Yo soy un miembro del COP, aquí Clemente, que está a mi izquierda, también es miembro del COP, y Romero no es miembro del COP, pero es un hombre que vivió la lucha bastante de cerca en sus principios y bueno, hemos considerado de que estuviera aquí al lado para explicarnos su experiencia. Entonces un poco el acto se trata precisamente después de todo lo que he expuesto, es hacer una reflexión sobre lo que aquello supuso y lo que en su día tanto las organizaciones autónomas como en el caso que éramos nosotros predecíamos lo que ha pasado y bueno, 10 años que no han pasado en balde de democracia que llaman y un poco el acto va a ser eso, va a ser esa reflexión, ese punto de vista de la organización que somos como colectivo, con esa perspectiva que tenemos también, porque no somos una organización muerta, sino todo lo contrario, somos una organización viva y que cada día avanzamos en nuestras posiciones y en ese sentido, ese acto que no en balde es un acto que no se hace ya dentro de Roca, sino que nosotros nos hemos dado cuenta que ha llegado un momento que nosotros como organización importante no estamos ahí solos, sino que estamos también en el pueblo y con esa aspiración hacemos este acto. Entonces a continuación Romero hará la primera exposición y continuando con Clemente que os acabará un poco la cuestión. No utilizaba hacía tiempo y mucho menos ante gente que me puede tocar todavía de una forma muy honda. De hecho, lo que tengo que hacer es una explicación de cómo surgió el movimiento de delegados, diría de otra forma, el movimiento y proceso de autoorganización de los trabajadores de Roca y que fue el núcleo del conflicto. Recordaréis vosotros que por aquellas fechas estaba la clase obrera sometida a las directrices que marcaba el capital a través de la CNS, donde teníamos los representantes o cargos sindicales, enlaces sindicales se llamaban entonces. Era una organización totalmente inoperante desde el punto de vista de la clase obrera, pero que sí servía al esquema social y al capital existente en aquellos momentos. Pero también era un momento de transición política, donde ya ha muerto Franco, no solamente porque se muriera él, sino porque incluso el proceso del capital estaba avanzando, igual que en el resto de países europeos, donde se tenían que implantar otras formas de representación. Aclaro esto porque
como momento de transición, la huelga de Roca, a pesar de ser un hecho concreto de los trabajadores de la misma empresa, no era solamente ese hecho concreto, sino era posiblemente la proyección y la necesidad de toda la clase obrera del Estado español en aquel momento. Es decir, que surgió desde el mismo proceso de autoorganización al mismo proceso de huelga que nos obligó la empresa a plantear, era el reflejo de la situación de la clase obrera en España y de la situación y proceso de cambio social que se estaba dando. Cambio que algunas personas actualmente en el poder ya tenían pactado a las espaldas de los trabajadores, cosa que ya decíamos en nuestras asambleas hace 10 años, y cambio que nosotros pretendíamos de otra forma y que la clase obrera, si lo hubiera podido conseguir, hubiera podido suponer realmente un cambio social serio, importante, revolucionario en definitiva, que era de lo que nosotros hablábamos en aquellos momentos, y hoy en día podría ser igualmente válido o es igualmente válido, puesto que no se ha cambiado nada. Con estos representantes, enlaces sindicales, que estaban en la CNS, que salían de unas elecciones que incluso la empresa hacía salir los votos que le daba la gana, a quien le daba la gana, y no sé si os acordaréis que manipulaban los resultados. Me imagino que muchos de vosotros os acordaréis de eso, ¿no? Cuando salía, bueno, pues incluso la gente más allegada a la empresa, ¿no? El pelota más grande y el más cercano a la dirección en aquellos momentos. Entonces eran los representantes que teníamos, no todos, pero vamos, sí la mayoría. Y después de una huelga de 41 días, donde se vio realmente esa ineficacia y se vio que había mucha más fuerza en la clase de los trabajadores de Roca de lo que se pudo llegar a alcanzar, una serie de hombres nos planteamos la necesidad de un proceso de autoorganización. Un proceso de autoorganización que se inició de la base más llana, que era la sección más pequeña de fábrica, que iba por secciones juntando subfábricas, y que posteriormente todas las subfábricas formaban el Comité de Delegados General de Fábrica. Bueno, ese proceso se hizo y estaba cuestionando cosas muy importantes, insisto. Quizá ahora decir algunas palabras suenen como muy fuertes, pero yo recuerdo trabajadores de la empresa, incluso con una cultura muy baja, que hablaban del poder de la empresa, que decían es que la empresa es nuestra, dentro de este proceso de elección de delegados. Frase esta que en estos momentos me parece una utopía siquiera pensarla, y en aquel momento el último trabajador de Roca se podía plantear el poder sobre el patrimonio de la empresa, sobre el valor, sobre lo que significaba y había significado la plusvalía de su trabajo durante tantos años, y había podido enriquecer con los miles y miles de millones a la multinacional Roca ya en aquellos momentos. Esta frase, insisto en ella, es el reflejo del proceso de autoorganización, proceso que creo que es la única forma real de provocar algún cambio, tanto a nivel social como a nivel social como en el mismo seno de la clase trabajadora. No quiero extenderme más en este aspecto, que creo que después lo van a matizar, pero bueno, elegido ya ese comité, como realmente se estaba cuestionando un poder, pero un poder real, sobre ese patrimonio, sobre esa herramienta, sobre esas fábricas, sobre todo lo inventariable del patrimonio Roca, la empresa provocó el conflicto. Provocó el conflicto porque si lo hubiera dejado ir más allá, fue duro, pero podría haber sido muchísimo más duro y se podría haber ampliado mucho más, porque nos hubiera dado tiempo a conectar no solamente las demás factorías de Roca, sino sectores de trabajadores de otras empresas cercanas, tanto en la comarca, provincia, Cataluña o el resto de España. Provocó el conflicto, y en ese conflicto quiero remarcar que si habéis visto el esquema general de la organización y de la huelga, es muy complejo, pero no se pudo improvisar en un momento, sino que surgió ya de una previsión que se estaba haciendo en el proceso de autoorganización. Proceso de autoorganización que contaba con unos hombres al frente, pienso que con conocimientos y capacidad suficiente a llevarlo adelante, porque detrás
y juntamente a ellos estaban en aquel momento los obreros más combativos y más dispuestos a llevarlo a cabo. Ello nos llevó pues a esta huelga que fue tan dura que creo que a todos nos costó, todos los que participamos en ella, mucho, a muchos niveles, no solamente económicos. Pienso que hay desde el mismo nivel psíquico y hay ejemplos de algunos de nosotros y otros que preferiría no comentar, a un desgaste fuerte, pero del cual la clase trabajadora salió beneficiada por la experiencia que pudo obtener y por la victoria parcial, pero que en aquellos momentos supuso el final de la misma. Yo insistiría, y que es un poco mi visión de la situación, que realmente el conflicto se debió al proceso de autoorganización que iniciaron los trabajadores de Roca y que el capital en aquel momento representado por la empresa Roca tuvo que abortar, fuera como fuera, con la ayuda de las centrales, con los pactos sociales a espaldas, con la ayuda de los partidos políticos que ya habían pactado a espaldas, con la ayuda de lo que siempre han tenido en su poder, a los asesinos de la Guardia Civil, Policía Armada, entonces grises, etcétera, etcétera. Y pienso que sería todo lo que tenía que decir en cuanto al núcleo del conflicto. Pienso que extenderse en matices podría hacerlo, pero que no viene al caso. Lo más importante, creo que lo he dicho, y ahora dejaría la palabra a mi compañero el vocera para que siga con la explicación. Yo de todas formas me gustaría simplemente decir una cosa. Recuerdo un compañero al cual no voy a mencionar porque no lo veo a pesar de estar invitado, que decía: compañero, ¿cómo podremos entendernos? ¿Cómo podremos permitir cuando en una cadena, el primero de la cadena se hace comisiones, el segundo de la CESUD, el tercero de la USO, el cuarto de la UGT, el quinto de lo que quiera? ¿Cómo vamos a conseguir una reivindicación? ¿Cómo vamos a poder hacer una lucha? Solamente recuerdo esas palabras para que entendamos en qué trampa se ha caído en la sociedad y está permitiéndolo la clase obrera. Bueno, yo en primer lugar diría que gracias. El acto se ha intentado montar, ya lo han dicho. Sabemos que muchos, los fáciles, los cómodos, los que eran cómodos antes y siguen cómodos ahora, son personas que en estos aspectos de lucha, el recordar o el echar la vista atrás, incluso estoy seguro que se le pone la carne de gallina. Hoy yo perdí 95.000 pelas, 100 y pico mil. Hoy mi marido, yo no pude, mi mujer no podía hacer la compra, estos tíos donde nos llevaron, tal cual. Otros no tenemos ese sentimiento, tenemos un sentimiento de que las pasamos mucho. Lo de menos es el aspecto económico, aunque por desgracia es el aspecto en el cual siempre nos compran. Esa es la puta desgracia que tenemos. La pela es el elemento comprador de la persona, no ya del obrero como tal, sino de la persona, de su mentalidad, de su capacidad de pensar. Y se puede comprar haciendo que piense o impidiendo que piense. Yo pienso que la mayoría de aquí, y algunos en concreto por el papel que desarrollaron, por la forma, puede ser que, siendo las pelas importantes, personalmente hayamos tenido un desgaste de verdad fuerte, duro. Después, a pesar de los 10 años, cuando vas por la calle, la gente personal, mira, ¿sabes quién es? El otro, mira, tal, y sale después el cuchicheo con el que va al lado. Pues este es fulanito, ¿te acuerdas de allí? Que fíjate, uy, lo que hicieron, uy, esta gente, terrorista, tal. O sea, que esos son recuerdos que salen. Pero a pesar de eso, tenemos, yo no diría la cara, yo diría la vergüenza tranquila de que hicimos lo que teníamos que hacer. Y da la casualidad que todos los detractores de luchas como la nuestra, cuando se cruzan con estos que llamaban terroristas, y los siguen llamando de cierta forma, son ellos los que bajan la cabeza. Nunca la baja uno. Y no la baja porque sea más orgulloso que ellos,
sino porque pienso que ellos saben quién tiene o quién tenía la razón. Muchas personas después de la huelga ya no han vuelto a ser iguales, ni su relación con la mujer, ni con los hijos, ni con el patrón, ni con el vecino porque era un esquirol o porque era de otra fábrica y estaba en un sindicato, en un partido. A partir de la huelga, mucha gente, incluso familia, hermanos incluso, que no se hablan, porque unos estaban a un lado y otros tomaron el otro. Indudablemente una huelga, una lucha de las dimensiones de Roca, produce muchas afectaciones. Nosotros aquí con el acto de hoy no queremos hacer un recuerdo para sacar trapos sucios, sino un poco para, han pasado 10 años, pensamos que es el momento de una reflexión otra vez, y pienso que eso es importante, y pienso que en una sociedad donde cada día más nos encajonan en el chip del ordenador, el que podamos, ciertas personas, pararnos un momento delante del camino que nos impone y reflexionar. Que saltó, y era difícil saltar, después de una lucha de 41 días, en una fábrica como Roca, que desde el año 71, que había sido la última huelga de 21 días, no había habido nada más. Pasaron 5 años, donde no es que la situación en Roca estuviera bien, ni mucho menos, sino que, bueno, el obrero no despertaba. Y llegó un momento que despertó, y después de una huelga de 41 días, fue capaz de despertar con mayor virulencia, pero esa mayor virulencia no era porque iba quemado, sino porque pienso que había madurado su concienciación de clase. Y cuando uno llega a madurar lo que significa o cuál es su peso en la sociedad, es cuando uno en realidad hace valer en el platillo de la balanza el peso que podemos tener, cosa que hasta que no se pone, no somos capaces de valorarnos nosotros mismos y saber la fuerza que tenemos. Nunca. Fue un momento que se dio y pienso que hoy lo que queremos decir es que sí se dio porque había una falta. La situación había una CNS que manipulaba. Ya en nuestras asambleas se hacía ver, y en nuestro propio proyecto de base y en nuestra forma de entender cómo nos queríamos organizar, hacíamos entrever lo difícil que iba a ser poder juntar, unir al personal cuando cada uno escribiera unas siglas, una bandera y unos muertos que defender. Y digo lo de muertos porque cuando no hay argumentaciones para defender la bandera, cuando no hay argumentaciones para defender siglas, se sacan aquellos luchadores que por esas siglas o por esa bandera cayeron en el combate. Y a partir de ahí parece ser que para mucha gente se le nublan los ojos de sangre de los muertos y ya no es capaz de reaccionar y ver que lo están engañando a través de ese proceso. Hoy pensamos que en este momento la situación 10 años después está no igual, está peor. Hemos conseguido una cosa, que haya centrales y partidos legalizados, que exista una democracia que la han impuesto
y la han conseguido, algunos, los que estaban en la oposición democrática de aquellos años, la han conseguido en base a la manipulación que hicieron de la necesidad que tenía el obrero de conseguir sus puntos reivindicativos dentro de las empresas. Una vez conseguido esa legalización, una vez asentados, una vez financiados por el propio trabajador, aunque no sea afiliado, porque el Estado los financia como instituciones, a partir de ahí, ¿dónde están nuestras necesidades? ¿Quién las defiende? ¿Cómo las defiende? ¿En qué participamos? ¿Para qué me sirve el poder de expresión si me encuentro? Por ejemplo, el otro día me hizo mucha gracia en la televisión la noticia de que al alcalde de Jerez, por decir que la justicia es un cachondeo, le quieren meter 6 meses de cárcel. Yo digo, si eso es la libre expresión, ¿de qué sirve? De que podamos hablar hoy aquí, cosa que en Franco nos tenemos que reunir en un piso clandestino y allí hacer la charladita y tal cual, que ahora lo puede decir en la calle. En la calle, ¿hasta dónde puedo decir? ¿Lo hemos intentado llegar hasta esa barrera? Porque aquellas personas que han intentado superar la barrera de lo que puedo decir, significa que automáticamente son terroristas no de una dictadura, terroristas de un Estado democrático, según él. Bueno, pues pensamos que hoy hay muchas organizaciones, pero en todas las fábricas y en 10 años que llevan, ¿cuántas veces esas organizaciones políticos y sindicales se han unido para defender nuestros intereses, no los suyos, los nuestros? ¿Cuántas? ¿Dónde están las mejoras del obrero desde el año 76 y 77 hasta hoy? ¿Dónde están? ¿Podemos decir que el obrero ha avanzado? ¿Podemos decir que nuestra situación social es mejor? ¿Podemos decir que la enseñanza ha mejorado? ¿Podemos decir que la seguridad social, la sanidad, etcétera, la cultura, el último proceso de Francia que quieren imponer en España es un hecho elocuente de hacia dónde vamos? Entonces, de la misma forma que hace 10 años nos planteamos que había un vacío y que al obrero y al ciudadano de a pie incluso lo estaban manipulando y que lo que había era una cosa vertical que acababa en punta. Hoy no hay una, hoy hay varias. Para nosotros son varias. Es decir, lo que antes era la cabeza de un dragón, parece ser que el trabajador la cortó, pero por desgracia es como aquellas verrugas o tumores que dicen que son hembras, se reproducen. Ya han salido y ahora hay 2 o 3, o 4, o 5. Yo digo que a mí me parece muy bien todo eso, y estoy de acuerdo, pero ¿dónde está el beneficio que nosotros podamos tentar, palpar? ¿Dónde? Hoy, cuando un sindicato le interesa por su papel, por su reivindicación, moviliza, y el otro dice que no va, que no convoca. Me parece que desde que llevamos aquí no se han unido ni una vez en 10 años. Y claro, eso dificulta más, porque antes era muy fácil. Sabíamos que teníamos una dictadura, un objetivo a conseguir, que era el derrocamiento de la dictadura, y todo el mundo íbamos hacia ese objetivo. En comisiones pues existían 20.000 especies y 20.000 ideologías. UGT ni existía, es que ni tenía organización, se puede decir, más que la clandestinidad y en el extranjero, en el exilio. Pero todos nos unía un solo objetivo. Hoy, 10 años después, ¿qué es lo que nos une? Nos preguntamos. ¿Qué es lo que nos une? Ante esa pregunta angustiosa, pues nosotros pensamos de que, haciendo una reflexión sobre el pasado, nos hemos dado cuenta de que solamente nos cabe un camino. El camino es no volver a iniciar el proceso, sino como un poco por ahí en los carteles se deja entrever, que la lucha para nosotros continúa. Que los partidos, las organizaciones sindicales, lo único que hacen en un Estado democrático, pero yo le añadiría la palabra burgués, lo único que hacen es sostener al capital, sostener al patrón. No se plantean la emancipación como clase.
Eso que en el 76, en el 74, en el 75, por Radio Pirinaica y tal cual nos decían la democracia, el trabajador al poder, conseguiremos tal, hoy todo eso ya es pasado. Y claro, si las organizaciones no han servido, está visto y comprobado que la única fuerza, el único elemento capaz de conseguir avances en esta sociedad, y hoy en día los avances no hay que considerarlos un paso adelante. Hoy en día casi el avance, fijaros si hemos retrocedido, el avance es mantener lo que tenemos, casi. Es decir, hoy en día el ser revolucionario significa casi ser conservador. Fijar bien qué cambio tan revolucionario hemos hecho en 10 años. Bueno, pues nosotros hemos llegado a conclusiones que no queremos entrar en si son mejores o peores, son las nuestras, como lo fue en la lucha del 76 y 77, también eran las nuestras, con opiniones discrepantes, dispares, pero con una cuestión concreta. Yo os voy a decir que después de la huelga, y ya casi al final de la huelga, de la mayoría de los hombres que luchábamos codo con codo, hoy casi no nos hablamos ni nos saludamos. Pero esa falta de saludo, esa falta de comunicación, ese convertirse en el enemigo, pienso que ha sido motivado a que cada uno ha ido a engrosar a una bandera o a una sigla diferente de la que tenía en la huelga. En la huelga solamente había una, la asamblea, el trabajador. Y tú pudieras tener la ideología que quisieras, pero lo planteabas en la asamblea y el trabajador decía cuál es la que él quiere. Pero lo decía allí, viéndolo, explicándolo. No bajando al mercado como el Felipe González y Fraga, cuando solamente para las elecciones. El obrero estábamos allí, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, reivindicando. Con posiciones diferentes. El trabajador decía, esta, y todos los representantes la acataban. Hoy yo creo que eso no se da. Y por lo tanto, aunque podamos seguir estando dispares, aunque aquí incluso haya en esta sala gente que en absoluto va a compartir la orientación que nosotros queremos darle a este acto, muy bien, nosotros lo hemos invitado, incluso personalmente a toda la gente, para que venga y si quiere explicar su odisea dentro de los cauces, pues que le explique su punto de vista. Igual que lo aceptábamos antes, lo seguimos aceptando. La sociedad, por decirlo así, casi no puede ser monolítica. Sería difícil. Pero bueno, no creo que nos hagan cambiar mucho de parecer. Primera conclusión que sacamos. Después de 10 años, estamos en una situación peor que en el 76. Y peor porque antes teníamos un objetivo a combatir. Hoy no tenemos ninguno. Está diluido. La palabra delegado, la palabra comité en la empresa, la palabra asamblea, las han vaciado de contenido. No existe poder de la asamblea. No existe un delegado revocable, sino es un delegado impuesto por 4 años y que va a estar 4 años en el cargo y que si no quiere irse, no se va y el trabajador no lo puede echar. Para eso tiene que coger más del 50% de votos de la plantilla en firmas para pedir su revocabilidad. Antes la asamblea decía, no, punto, y aquel hombre dejaba de ser delegado y representante. Los comités, para nosotros, son elementos mojados. Hoy no sirven para nada. ¿Y por qué no sirven para nada? Porque no los controla el obrero. Un comité solamente tiene razón de ser si es controlado por la base, por el obrero. No se controlan hoy. Hoy ya la elección se va en base a unas listas cerradas. Y cuando votas, tienes que votar, aunque en la lista solamente haya 1 o 2 que te puedan gustar y que el resto son paja, pero es lo único que tiene aquella organización que presentar, porque no tiene otra cosa, más que 1 o 2 y los demás son paja, el obrero se ve en el dilema de elegir. Aquí hay 2 buenos, aquí hay 1, aquí hay 3, pero es que si voto a 1,
A nosotros no puedo votarlo. Nos han quitado la capacidad de decisión y en cambio nos hacen entender que tenemos libertad para elegir. Con el dilema de que antes teníamos el objetivo claro y hoy lo tenemos diluido, no sabemos con quién ni contra qué combatir. Lo que era una crisis de ellos, la crisis del capital, han hecho que sea una crisis nuestra, que nosotros hagamos el sacrificio de la crisis, pero para sacar a ellos de su crisis. Y el obrero, el ciudadano de a pie, en este momento se cree que de verdad sigue existiendo una crisis y que tenemos que ser solidarios con la crisis. La crisis nuestra siempre ha sido la relación patrón-obrero y la relación de nuestro salario y nuestra emancipación como clase. Esa ha estado en crisis desde el momento en que nació el capital y el obrero y siempre estará en crisis hasta que no seamos capaces de cambiar esa relación. Por lo tanto, no es una crisis nuestra, es una crisis del poder, del capital. Pero en 10 años nos han hecho creer que es verdad, que tienen razón, que nos tenemos que ajustar el cinturón. ¿Pero qué cinturón? Si todo lo que tenemos en esta vida es prestado por ello. ¿Qué cinturón nos tenemos que apretar? Pero claro, enfrente, donde había una dictadura y un sindicato vertical, hoy tenemos Unión General de Trabajadores, con recuerdo histórico. Central Nacional de Trabajadores, CNT, con recuerdo histórico. Comisiones obreras, con tantos muertos y tantas luchas. ¿Podemos considerar a ellos como enemigos? Que están ocupando el mismo sitio que estaba ocupando antes la CNS. Claro, eso es violento. Eso es violento aceptar. Pero nosotros sí que lo creemos, de que ocupan el mismo cargo y que como instituciones, realmente, en una dictadura y en un gobierno férreo, las instituciones del Estado son férreas. En una democracia con cierta libertad de expresión, las organizaciones son más colchones. Hemos cambiado la rigidez de la tabla por el muelle del flecho. Pero nuestra situación sigue siendo igual. Segunda conclusión. Pensamos en realidad que el obrero, y esta puede ser la más difícil de entender, pensamos en realidad que el obrero, en cierta forma, la clase trabajadora, ya no es el elemento principal de la lucha que haya cambiado la sociedad. Y me explico, o al menos voy a intentar. Antes, lo que estábamos luchando por imponer aquí, en este Estado, eran las organizaciones de libre afiliación de los trabajadores. Ya decíamos en su tiempo lo que iba a pasar si aparecían muchas, que nos iban a dividir. Pero bueno, se impusieron y de luchar contra la corriente, pues tienes una de dos: o te arrastra la corriente, con lo cual te estrellas, o la otra es decir, si la corriente es más fuerte que yo, me tendré que apartar y que alguien más que yo, pero yo por convencimiento y los otros por desengaño, vean que la corriente solamente va en su sentido. La clase obrera hoy, como elemento de lucha, es un elemento disgregado por los sitios donde pertenece, por su afiliación, por su pertenencia ideológica. Primer elemento, antes había unidad, hoy hay disgregación. Segundo elemento, las fábricas, la producción, antes el capital la tenía montada en cadenas, con lo cual, de una cierta forma fácil, era posible el entendimiento y la solidaridad entre los trabajadores, porque en una cadena que cogía el producto del 1 al 20, indudablemente, cuando alguno planteaba un problema, los otros 19 restantes o tenían que ser solidarios, o si no, tenían que ocupar el sitio de aquel trabajador. Y por regla general era mucho más fácil la solidaridad entre los trabajadores. El elemento tecnológico no estaba tan al orden del día como está hoy. Y por lo tanto era más fácil el ser compañero
desde al lado. Porque la pieza que él hacía, si él no la hacía, yo no la cobraba, porque a mí no me llegaba. Porque yo hacía la fase que iba a continuación de la de él. Y si él no hacía su fase, yo tampoco podía hacerla. Eso, cosa que nosotros en el 76 íbamos entendiendo por el retraso, resulta que en el 67, 68 y 69 en Europa ya era una cosa superada. Italia, en concreto, marcó unas pautas grandes con sus luchas. Y ahí se dio cuenta Europa. Era un proceso donde la afiliación de los sindicatos ya comenzaba a bajar, los sindicatos europeos, el modelo que se quería importar. Nosotros lo considerábamos un gran avance. Nosotros, en el 76, lo que en Europa ya comenzaba a declinar, nosotros aquí consideramos que era un gran avance en tener esa libertad de afiliación en organizaciones políticas y sindicales. Sobre todo, sindicales. En Europa hoy ha habido para nosotros dos luchas que marcan el final, como pensamos que Roca en su momento fue el final de la autoorganización, de las luchas autónomas. Roca fue el canto del cisne antes de morir. Después de Roca ya la autonomía, la asamblea, los delegados casi bien pasaron a desaparecer del mapa. Pensamos que los sindicatos hoy pues también están desfasados. La lucha que quiso imponer una central tan fuerte como fue la alemana, en concreto el sector del metal, reivindicando las 35 horas hace 2 años, y la lucha de los mineros británicos, para nosotros marcan el canto del cisne del sindicalismo a nivel europeo, a nivel de plataforma o de institución que recoja el sentimiento del trabajador para conseguir su reivindicación. Esos sindicatos, después de ser los más potentes, con una tradición de lucha acojonante, de años y años de asentamiento democrático, no han podido conseguir nada. Y no lo han podido conseguir a pesar de toda la fuerza. Y no han podido conseguir nada porque se han sometido a las leyes que dictaminan los partidos y la necesidad política del momento. En España el proceso de afiliación está estancado desde el año 80-81, en concreto en Hospitalet, donde había más de 60.000 afiliados a comisiones, en el año 85 solamente había 2.000 personas. ¿Por qué? Porque estamos en la época del desencanto. Hemos visto que todas las esperanzas que teníamos en esas organizaciones no nos han servido para nada. Nosotros no queremos decir que el COP pueda servir para algo, pero sí que pensamos que la única forma hoy de seguir manteniendo la lucha en pie es a través de desenterrar cosas que han demostrado en el tiempo, porque Roca no las inventó, la asamblea, los delegados, revocables, etc. Roca no hizo nada. Roca lo único que hizo fue desempolvar, como otras fábricas de los años 20, de los años 15, de lucha, de los años 1890, donde ya existía eso. Y hoy pensamos que son los elementos válidos para impedir por todos los medios que se consume el establecimiento final de una sociedad robotizada, pero no robotizada en la producción de las fábricas, robotizada en la ejecución de las personas, en convertir a la persona en un elemento aislado, en convertir al trabajador en el que coge la pieza desde el primer momento y la finaliza, con un acabado de calidad que le exige. Esos círculos de calidad que se están imponiendo en las fábricas, donde 4 o 5 cogen las piezas y ellos las acaban, se eligen el responsable, etcétera, etcétera, es simplemente el hecho de que el capital está cambiando el signo. Y si eso no somos capaces de romperlo, pensamos que la relación explotación-obrero se va a convertir en una explotación del obrero mismo. Estamos viendo cómo cada día aumenta más el trabajo negro, cómo muchos trabajando en una fábrica cogen el trabajo y se lo llevan a casa
y meten a la mujer, a los hijos y él para poder hacer eso. Eso es una tónica general. Y eso, claro, representa que el sindicato, la organización sindical, no puede hacer uso reivindicativo de esas necesidades, porque es que en realidad el obrero se cierra en sí mismo, en su necesidad familiar, se crea allí y se encuentra trabajo de enchufar un cable, soldar un pote, etcétera, para la familia, pintar indios. Aquel elemento ya no es un elemento aprovechable a nivel de juntarlo en un sindicato para luchar por problemas de otros lugares. Por lo tanto, pensamos de que el sindicalismo está muerto. El sindicalismo tradicional es un sindicalismo muerto, que tiene que nacer una nueva relación. Y esa relación solamente la podemos crear nosotros. Nosotros la podemos crear. Los obreros, autoorganizando, volviendo a levantar las asambleas, volviendo a imponer delegados revocables, que no tengan duración por 4 años de mandato, volviendo a ser dueños de nuestros actos. Solamente así evitaremos el hecho de una sociedad que cada día va hacia un sitio muy claro. Tú produces de la producción a tu casa, de tu casa, entretente allí, ya te han colocado el vídeo, te han colocado todo lo demás, y punto, y se acabó. Y las organizaciones sindicales dicen que bueno, que hay que cambiar el modelo, que en un sindicato pueden caber técnicos, ingenieros, porque es necesario estar al día, que los obreros de hoy no son los obreros de antes, que el sindicalismo hay que recogerlo. Lo único que están haciendo es hacer una organización interclasista. Y una organización interclasista a nivel de explotación no puede existir y no existirá, porque la lucha de clases es una cosa que todavía está latente, está palpable, y hasta que no se solucione ese problema, ninguna organización podrá hacer el paso adelante que necesitamos para salir de donde estamos. Ahora, hay una cuestión clara, que nosotros lo tenemos. Luchamos contra la comodidad, contra el hastío, contra el desencanto, contra la separación, contra el individualismo. Pero seguimos en la lucha, y estamos. Y eso significa que si las organizaciones sindicales las consideramos muertas, que no sirven para nuestras aspiraciones, también significa que el obrero de por sí solo, no va a ser capaz de generar nada. Si se cuida en su fábrica, en su producción, como elemento aislado, como una célula que está aislada, que produce. Porque no puede ser que obreros que votan a CNT, o a UGT, o a cualquier otra cuestión más radicalizada, a la hora de elegir cómo se tiene que gobernar el país, eligen PSOE. Es una contradicción grande. No se puede estar en contra de la actuación del sindicato dentro de la fábrica cuando se está y se potencia la organización política que dictamina de cómo se tiene que ejercer el sindicalismo. La LOS, Ley de Libertad Sindical, concienciación. Pensamos que no, que el obrero o se autodetermina a sí mismo o si no, no hay salida. Y esa es nuestra explicación. Pensamos de que la lucha tiene que continuar, que los elementos que hemos visto en estos 10 años no nos han servido para nada. Las instituciones democráticas como tal, los sindicatos, los partidos, solamente nos sirven para repartir propaganda el día de la votación. Pero ¿alguien ha visto después a Felipe en un mercado de la plaza, preguntando a las amas cómo va la cesta? ¿Alguien ha visto a esos políticos en los pueblos, por las calles, paseando sobre el mercado a ver la necesidad de una farola, del alumbrado, del asfalto? Eso es publicados por nosotros en su momento, como fueron las hojas de Roca en lucha, como fueron hojas de solidaridad de organizaciones políticas y sindicales en la lucha, etc. La revista Libro, que queremos editar, donde está un poco, la editorial se basa en eso, pero es mucho más corta, lo que pasa que yo me entiendo mucho, es mucho más corta, un poco de cómo vemos la situación, de qué nos han servido y cómo acaba. Después hay un contexto político del porqué de nuestra huelga y cómo estaba el país en aquel momento. Otro apartado
que habla de la cuestión de las organizaciones políticas y sindicales en la huelga. ¿Qué es lo que hicieron? Pero no porque esté en nuestra interpretación, sino por lo que ellos publicaron, por lo que ellos decían, y en base a eso también nuestro análisis. La autoorganización explicada cómo se llevó a cabo día por día, una cronología de la huelga día por día, de los hechos más significativos, y después una documentación en base a todo el material que haya expuesto y que complementa, por si alguien tiene alguna duda o alguien ve una parcialidad de bulto, que se vaya a las últimas páginas y verá el documento en el cual aquí en este libro se ha interpretado. Lo que nadie podrá querer a estas horas es que lo interpretemos como lo interpretaría uno de Comisiones Obreras del año 76 o como lo interpretaba un hombre de UGT, que en el año 76, fijaros bien que aquí ya se intentó reflejar, decían que apoyaban y estaban por todos los métodos de lucha que estábamos empleando, asambleas, delegados revocables, etc. Fijaros bien, eso lo decía la UGT en el 76-77. Ha cambiado, ha cambiado. Entonces lo único que hacemos nosotros es un poco comparar lo que decían, lo que hacían con la realidad de hoy. Y eso lo hemos recogido en este libro que vamos a editar, libro revista, y que bueno, el que esté interesado en ella, pues un poco el local del colectivo, allí lo vamos a tener, porque yo lo vamos a editar naturalmente por imprenta. O sea, va a ser imprenta, pero no va a estar en los kioscos a la venta. No tenemos capacidad, ahí donde encontramos de verdad la facilidad de las instituciones grandes. Tienen mucho dinero y cuando no tienen se nos da el Estado. A nosotros, si hay también una organización, no nos dan nada. Será por algo, digo yo. Simplemente eso. El que esté interesado ya sabe, a las personas que no son de Roca, a las personas que no son de Cava Viladecans y que hemos invitado, pues les enviaremos el ejemplar como deferencia también, y por si lo quieren. Y alguno, aunque no lo quiera, se lo regalaremos, porque creo que le hará falta. Bueno, ahora para no perder la costumbre, haré de moderador, si hay algún tipo de intervención o pregunta o intercambio entre todos los que estamos aquí. Sí, yo más que nada una felicitación precisamente, esto que tú has hablado un poco así, no sé si es hoy en el periódico o ayer, más o menos, o seguro que no, porque no lo compré, pone que la COE, o sea, la patronal, va a intentar hacer una serie de medidas bastante fuertes. Y el escrito del periódico precisamente pone esto, que al no entenderse los sindicatos es cuando la patronal ve el momento de hacer esta serie de medidas, como son rebajar pensiones, o sea, subir solo 5%, o sea, aumentar producciones. O sea, esto es una cosa que tú más o menos has dicho y eso está hoy, me parece que está en el periódico, ya digo, no sé si es hoy o ayer, porque yo no lo veo. Queremos tomarnos el vino, ¿no? Sí. Nosotros sabemos, ¿no?, de que puede haber discrepancias, y el que la quiera expresar públicamente que la exprese. O sea, por nuestra parte no va a haber contestación, es decir, hay formas de entenderlo, de entender qué es lo que se tiene que hacer, o qué es lo que se tiene que seguir. Esta es nuestra reflexión, puede haber 20.000 reflexiones contrarias. Nosotros, si quiere aprovechar este acto para decir la suya, que la aproveche. Es que hay tan pocas hoy en día que salgan a la palestra. Fuerte. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Bueno, yo como vosotros formé parte de la huelga de Roca. Lo que a mí me ha llamado, yo llevo ya bastantes años fuera de la fábrica y me ha llamado un poco la atención. Por una parte me ha alegrado de que se hiciera un acto de este tipo en cuanto podía servir de análisis de lo que significó aquel movimiento en aquel entonces y de lo que podía tener para hoy de experiencias y para el movimiento obrero en general. Lo que pasa es que me ha llamado la atención que por mi parte hoy, bueno, cuando yo estaba en Roca, todo el mundo sabe que yo estaba en el comité, en la comisión negociadora, en comisiones obreras, en la Liga Comunista Revolucionaria, en
fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hoy en día, digo públicamente que no milito en ningún sitio, pero que un acto de este tipo, pues había que apoyarlo y había que ver de desarrollarlo en el máximo de unidad y en el máximo de espíritu que aquella lucha generó. Por ejemplo, hoy aquí veo que no hay compañeros como Pajares, no hay compañeros como... Una previa. El Pajares ha expulsado por carta su nuevo... Bien. Bueno, pues igual, yo no lo sé, yo digo que hay toda una serie de compañeros, como Pereira, por ejemplo, como Santiago, como etcétera, etcétera, que me hubiera gustado mucho verlo aquí hoy, y que bueno, por las causas que sea, que yo desconozco, no están aquí. A mí me importa un pepino frito, para hablar claro, ¿no? Que esto lo organice el COP o lo organice quien sea. Yo vengo aquí porque creo que es un acto pues, que se debería hacer, pero el problema está en que este acto debería haber sido un poco más unitario. Yo no he hecho la culpa al COP ni le he hecho la culpa a nadie. En una situación política muy concreta, pues había unas fuerzas políticas muy concretas dentro de la fábrica, había unas tendencias sindicales, había toda una fuerza viva, por decir de algún tipo de organización estable, que se diferencia fundamentalmente de los partidos y de los sindicatos en esto. Y nosotros tenemos la experiencia clara en Roca de que mientras que unos estábamos en comisiones, otros en el UGT, otros en el Partido del Trabajo, bueno, en miles o en cientos de organizaciones, teníamos un comité unitario que estábamos supeditados a la Asamblea de Trabajadores, que era la que decidía, la que votaba, la que elegía y la que revocaba, y era la única, la Asamblea era la única que podía mantener la organización autónoma, independiente y elegida, revocable y todo lo que se quiera de los trabajadores. Cuando la represión se incrementa, cuando la lucha baja, porque es evidente, una lucha como la de Roca no podía mantenerse ni un día más, porque hubiera significado una derrota, porque no se podía mantener por el papel de los partidos reformistas, fundamentalmente el Partido Comunista de España, Jesús, en Cataluña, y otros partidos, el PSOE entonces pues, tenía poca fuerza, por la traición que ejercieron en las jornadas de lucha que nosotros convocamos en aquel momento. Y claro, a los trabajadores no se les podía exigir que estuvieran toda la vida en huelga para que los trabajadores pudiéramos entrar a trabajar. Había que replegarse tácticamente, había que entrar de alguna manera y había que reorganizarse dentro y había que recuperar las asambleas. En un momento de gran represión por parte de la patronal, del Estado y a nivel general, había que recuperar las asambleas de alguna manera. Y claro, para recuperar las asambleas pues había organizaciones estables. Y cuando no hay asambleas no hay comités elegidos y revocables. Pero eso no pasa en La Roca. Pasó en la EG en el año 71 y pasó en Barrientos, creo que en Euskadi, y ha pasado, en fin, con Diesel, en Rubí, y ha pasado siempre. O sea, siempre en la historia del movimiento obrero está lleno de experiencias de este tipo. Yo, la conclusión fundamental que saco de Roca es que Roca en aquel momento pues llevó la organización al máximo, luchó contra la CNS, derribó allí, en su lugar de trabajo, una estructura vertical fascista, franquista, que era la CNS, e impuso a sus representantes obreros elegidos y revocables. Claro, ahí se puede hacer mucho análisis, se pueden hacer comparaciones, es decir, es que comisiones, UGT, me da igual, yo no estoy ninguna, son igual que la CNS. Yo estoy totalmente en contra de eso. Y además porque tengo otro argumento fundamental, y es porque la autoorganización, las condiciones que se prepararon en Roca para que surgiera la autoorganización, surgieron a raíz, y lo acordaréis vosotros, y todos los compañeros que estábamos allí, surgieron a raíz de crear una comisión obrera. Una comisión, ahí están los boletines, lo que pasa es que están las tapas, no está, porque claro, por espacio, por lo que sea, no están los contenidos. Donde había un análisis en aquellos boletines, comisiones obreras, un análisis donde ponía todo el desarrollo de la huelga de los 41 días, donde sacaba las experiencias de la huelga de los 41 días, las experiencias del pacto con la policía, con la empresa y demás, y del bajarse los pantalones con la mezcla y las bandas fascistoides que existían en este pueblo en aquel entonces, y que ellos lo sabían y nadie se atrevía a denunciarlo. O sea, bueno, pues todo eso está ahí, y todo eso aglutinó a todo un sector de gente, que entonces los sindicatos no estaban legalizados, pues había gente, por ejemplo puedo decir compañeros griegos, puedo decir, no sé, compañeros que había de distintas tendencias, ¿no? Cada uno estábamos en una,
pero estábamos todos aglutinados ahí. ¿Y eso qué pasaba? Pues que bueno, que era Comisión Obrera. Lo que pasa es que esa Comisión Obrera de Roca estaba totalmente enfrentada al pacto político que estaba preparando las comisiones obreras de la comarca, encabezadas por Navales y Ramos, que hoy es el presidente o el secretario del Partido Comunista Catalán, o sea, de la decisión del PSUV. Entonces, ¿qué pasa? El problema no está en que haya que ante una cosa mala haya que crear sindicatos nuevos, haya que crear organizaciones nuevas. El problema está en que hay que estar en una organización de toda la clase obrera. El proyecto que nosotros, que eso surgió de Roca y que lo discutimos nosotros mismos, los que estamos por aquí, el proyecto de base para la construcción de una sección sindical única de todos los trabajadores, estaba enmarcado en el sentido de romper de potenciar la autoorganización por un lado en la comarca y por otro lado de impedir que los trabajadores se dividieran en distintas centrales sindicales cuando todavía no estaban legalizadas. O sea, todavía la Comisión Obrera no había sido legalizada, ni UGT, ni nada. Estaban todas con el proyecto de legalizarse. Y la CNT también, con todo su verborrea izquierdista, con todo su planteamiento izquierdista y demás. El problema, para mí, no está en esto. Yo creo que los trabajadores podemos ser anarquistas, comunistas, socialistas, católicos, y bueno, y la tira que queramos, pero el único problema que tenemos es una organización única de todos los trabajadores. Y claro, el problema está en que en este país, pues, en fin, en aquella época, lo que dicen ahora la transición, pues bueno, la transición la ha logrado pues los partidos que en aquel momento le dieron confianza a la burguesía para decirles que, bueno, movilizaríamos hasta cierto punto. Y tenemos una experiencia muy concreta en Roca. En Roca, las jornadas de lucha, si recuerdo mal, si me equivoco en la fecha, no perdonáis porque estoy recordando de memoria, 21, 22, 23 creo que era, que las 20, 21, 22. todo eso, ¿no? Del Comité de Huelga de Roca, donde hicimos por primera vez, lo menos en 15 años, nosotros, el Comité de Huelga, ningún partido, o sea, en el nombre del Comité de Huelga, conseguimos que hubiera 20 organizaciones políticas en Barcelona, cuando creo que eran las fechas del juicio también, del juicio de los despedidos, y se organizó una manifestación de 3.000 o 4.000 personas. Yo recuerdo que estábamos en la sala y sentíamos los disparos, las botes de humo y demás. O sea, me vengo a referir que por aquel entonces había también en la comarca del Bajo Llobregat, había, creo que era en enero, estaba pendiente el convenio del metal, estaba pendiente del convenio de química, estaba la Roca en huelga pidiendo solidaridad a Manta por todos lados y se avecinaba el convenio de SEA. Y resulta que se apresuraron, los dirigentes comarcales se apresuraron a firmar un pacto. Bueno, entonces estaban las negociaciones aquellas famosas con SEPE, que era la patronal liberal y progresista que existía en aquel entonces, ¿no? Y claro, interesaba más el pacto social que no el peligro de que una huelga como la de Roca se hubiera extendido junto con los metalúrgicos de toda la comarca, de las empresas químicas de la comarca y los convenios generales, y podían haber dado lugar a una huelga general en Cataluña, y eso no es ninguna exageración. Y abortaron, eso se abortó. Se llegó a abortar por acción de... Al final se han dado mucho la papeleta, se han intentado crear corrientes de opinión, han sido expulsados y de forma masiva. Yo me acuerdo de compañeros incluso en Valencia que fueron expulsados 100 y pico de golpes, de UGT, de comisiones, aburridos, machacados, de gente que tenía mucha voluntad y mucha capacidad. Yo no milito en ningún sitio porque está hastiado. Es decir, no se trata de crear una organización nueva, sino se trata de que seamos responsables buscando esa unidad. Pero hay que buscar quiénes son los culpables de que esa unidad no se dé. Y eso es lo que nosotros queremos que se reflexione. Es decir, lo que decían hace 10 años, lo que siguen diciendo, y que indudablemente el papel que les pertenece. Si no se da la unidad a propuestas que pueda haber de unidad, es porque vienen determinadas de arriba, y yo no comparo, no intentamos comparar a Franco con Allende, o con Felipe González, o con Pinochet. No hacemos esas comparaciones. Ni que decimos que la CNSS y qué comisiones UGT eran unos hombres y hoy son otros, lo he dicho anteriormente. Pero que sí, su función en la sociedad democrática es como la CNS.
impide en todo momento la unidad de los trabajadores para su conquista. Y como somos conscientes que sin unidad no se va a conseguir nada, entonces nosotros decimos que están ejerciendo, que han ejercido durante 10 años un papel de freno y que es necesario que los trabajadores, los que no están y los que están afiliados, se autoorganicen. Y autoorganizar es decir, que piensen y que sin borrarse si no quieren de la central, por sus muertos, por su bandera, por su tradición, por su ideología, sí que acepten la unidad con el compañero de CNT, con el compañero de uso, con el compañero de comisiones. Pero si eso lo que lo impide son los dirigentes o las siglas en concreto, para nosotros el problema está en las siglas, no está en la gente. Queda claro que no queremos ni una organización ni que el COP quiere ser otra organización. Que quede muy claro. Lo que queremos es que la gente se autodetermine a ella sola y se busque la unidad. Nosotros, por nuestro caso concreto en Roca, lo venimos proponiendo, además hay material documentado, lo venimos proponiendo desde el año 77. Las primeras elecciones 78 se rechazó. Se hizo un documento conjunto entre CNT, UGT, uso y comisiones en el que aceptaban la lista unitaria. Y 2 o 3 semanas antes de las elecciones se rompió el acuerdo. En el 80 ni se logró, ni lo quisieron escuchar. En el 82 que hubo elecciones tampoco. Y claro, cuando uno llama tantas veces a la puerta, siempre son los mismos los que te la cierran. No nos engañemos. Lo que no quieren es la unidad. Porque si tuvieran la unidad de los trabajadores, a lo mejor como instituciones, como organizaciones, no existirían tanto. Existiría una sola, pero esa sola estaría condenada por nosotros. Y eso es lo que no quieren ellos. Al fin y al cabo, me parece que Pinto o Valdemoro Pinto, no ha cambiado mucho la situación por arriba. Yo y ellos son poder. Aunque estén en la oposición, la central, Carrillo, PSOE, el otro y el otro son poder. Porque la democracia funciona con uno que ejerce el poder, pero con otros que lo legalizan. Y quien legaliza el poder en una democracia es la oposición. Y a esos señores, las centrales, los partidos tienen muchos liberados y mucha gente que está viviendo del cuento. Y esa gente es la que no quiere la unidad de los trabajadores. Porque si la unidad de los trabajadores se da, ellos desaparecen del mapa. A currar con nosotros y a reivindicar los problemas que tienen con nosotros. Como eso no lo tienen que hacer, está muy bien. Por lo tanto, la unidad hay que buscarla en quién potencia las semillas. Nosotros no la potenciamos. El COP simplemente es una creación, como le podemos llamar, pues Ateneo Cultural de Viladecans, del poblado Roca. Por lo tanto, que quede clara la posición. Ahora, siempre, nosotros, autoorganización, delegados revocables, y me da igual ir de la mano con uno de comisiones que con uno de FC, pero juntos en asamblea y revocables, lo que diga la asamblea. Lo que no puede haber es un comité o una institución que cuando el trabajador dice por aquí, la institución diga no, me voy por el otro lado. Y como yo tengo el poder, la firma y estoy reconocido legalmente, ahí te quedas. ¿Entendéis? Que quede claro. El COP siempre querrá la unidad, pero la unidad sometida a la asamblea. Todo lo que no venga por ahí, lo rechaza sistemáticamente. El gran vencedor, ¿por qué no se ha dado ni un solo análisis de la huelga de Roca? No he oído ni un solo análisis que es de lo que esto parecía ser que se trataba, de lo de la huelga de Roca, de por qué se dio, qué se ha sacado en conclusiones y todo esto. No he visto ninguno. Esto más ha parecido un mitin político que otra cosa. Yo no milito, ni militaré, porque quedé muy cansado, no cansado, porque la gente puede decir que se quema. Yo no creo que la gente se queme. La gente se defrauda, pero no se quema, porque las ideas se llevan dentro. La gente no se quema. Ahora bien, que no creas en un partido o que no creas en otro, eso es distinto. Ni milito en ningún partido, ni creo que militaré, ni en ninguna central sindical. Pero esto sí que lo digo, que no he visto ni un solo análisis de lo que fue la huelga de Roca, de los problemas que allí se vivieron, del entorno que había. Bueno, Romero. Romero. Es una cuestión de Cacho Palomo o de Cacho Clemente. Yo creo que un análisis es algo mucho más profundo que unos recortes de prensa de medio momento.
Si lo único que ves ahí fuera son recortes de prensa, yo ya... Pero, o sea, es lo que día a día, ¿no? Pero ¿qué se ha sacado del Congreso? ¿Pero qué se ha dado en respuesta a todo esto que se ha dado? Lo voy a decir, es un acto para reflexionar. Es decir, si tú ves esto, Pues sí. si hay expuesto y te vas a casa con la misma idea, pues es un problema tuyo. Mira. O sea, yo lo que nosotros no queremos es incidir en el pensamiento de las personas, de nuestra abuela. Y nosotros voy a explicar aquí, pues hicimos 43, nos reuníamos en casa del Palomo con un café y una copa para crear la paz. Eso no es un análisis de una huelga, ¿eh? Eso no es un análisis de un documento. Ahora bien, si tú crees que los que hemos venido aquí no hemos reflexionado en estos 10 años, o es que tú no piensas o crees que no pensamos los demás. Porque yo creo que el que más y el que menos, conclusiones. Si no hubiésemos pensado, yo creo que aquí no estábamos. Seguramente los que no están son los que no pensaron. Yo me congratulo de que hayáis reflexionado. Pero, O sea que- ¿qué quieres que te digamos nosotros? ¿Dónde organizarte? No. ¿Cómo organizarme? No, si yo, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, se lo decía antes a Jorge, para mí, yo he llegado a una conclusión y es que lo más eficaz es la perfección de uno mismo y el ejemplo hacia los demás. Pues esa es tu conclusión, la de Paloma ha sido aquella, la de aquí ha sido la otra. Pero es una conclusión, Romero. Entonces, No es un análisis de aquellos momentos. No es un análisis de los del entorno que había. Míratelo bien, que yo no... Mirad. Son opiniones. Yo personalmente son opiniones. Es decir, nosotros, nuestra intención hubiera sido montarlo, aparte que al COP se le puede ocurrir la idea y tal cual, hubiera sido que en esta mesa hubieran podido estar sobre los 5 o 6 elementos que un poco en la huelga estaban. Pero para poder explicar o lo que la gente pidiera, participación. Pero claro, un acto de ese tipo o sea mucho tiempo, es muy cansado, la gente que viene aquí, como tú dices, como mínimo, yo no sé si se reflexiona o no, como mínimo es consciente. Yo pienso que reflexionar, como vuelvo a decir, he dicho ante una valoración, hay dos tipos de reflexiones. Una es la reflexión que tú te crees que estás haciendo, y otra a lo mejor la reflexión que tú estás haciendo, pero impuesta sin saberlo tú, por la sociedad. Entonces nosotros lo que queremos dar aquí ha sido explicar un poco, ahí está el análisis, es decir, el obrero que comienza desde el primer panel hasta el último, y cuando llega el último, no reflexione de todos los acontecimientos que se daban, y no sea capaz de eso traducirlo, si ha cambiado o no ha cambiado en los 10 años que han pasado, si los elementos o las hojas de roca, lo que pasa es que hay que leerlo, si las hojas de roca con sus análisis de la situación, es que yo pienso que no tenemos que hacer más análisis. Los análisis que se hicieron de la huelga de roca están reflejados en los 5 hojas de roca en lucha. Era el análisis que hicimos ya en su día los delegados, y hizo la asamblea de la huelga, y está expuesto ahí. Entonces uno al leer ese análisis, lo que tiene que ver es si todavía ese análisis sigue siendo válido hoy. Yo aquí lo que voy a hacer es explicar la hoja roca en el número lucha 1, la 2, la 3, porque los análisis están ahí fuera. Lo que pasa que yo lo comprendo, es mucha letra, pero tú imagínate, si eso es letra, imagínate explicándolo, hacer un análisis de toda la valoración, lo que podría ser. Ahí está el análisis, del primero hasta el último. Y después, en nuestro libro, en el cual ya es nuestro, está nuestro análisis. Pero nosotros no podemos imponer el análisis a nadie. Lo que queremos es que reflexione cada uno, después de ver la exposición, después de volver a recordar los hechos, y vea si ha cambiado, si ha servido para algo, pero que lo piense él, no que lo intente convencer yo, porque ya a estas alturas no quiero convencer a nadie. El que no está convencido, un dedo, porque no reflexiona, porque es cómodo y no quiere reflexionar. Otra, porque cree que estar en una organización más poderosa, aunque no tenga los elementos de juicio de esta magnitud, pero ya le va bien. El otro, porque cree que los métodos son antidemocráticos. Volvemos a mano alzada, papeleta, etc. Yo no puedo imponer un criterio. Nosotros lo que queremos decir es, hemos hecho el acto para recordar, hemos dado nuestra opinión de cómo está la situación hoy, y después nuestro análisis está aquí, el nuestro, pero será nuestro, el que lo quiera comprar, no yo aquí lo voy a imponer a la gente que viene. Porque mucha gente aquí viene y a lo mejor del análisis que nosotros podemos decir, a una tendencia, le importa 3 narices. Lo que hemos querido es reunir a toda la gente que tuvo una incidencia en la huelga.
una incidencia real, que participó tanto gente de Roca como de fuera. Recogerla, recordar que a alguien le pueda servir eso para algo, como mínimo para decir, hostia, pues mira, incluso estoy en esta fotografía, fíjate, ¿me entiendes? Y mira, levantaba la mano, que a lo mejor ahora el tío es un defensor del voto secreto a cuchillo y espada. Que reflexione él, no yo. ¿Me entiendes? A ver un momentito. No te pido No, está pidiendo Yo te pido que se analice, por ejemplo, que yo no he visto ningún análisis de por qué se dio en aquel momento, aquella circunstancia. Yo pienso que el Palomo y el Romero han hecho un por análisis. ejemplo, si la huelga se divide en unas partes, yo no he visto que aquí haya ningún análisis de por qué se dieron aquellas circunstancias en aquel momento, a 2 o 3 niveles. Oye, de acuerdo a las hojas que las tengo en casa, tengo los recortes y todo eso. Y yo estoy, ¿por qué se dio en aquel momento? ¿Por qué se dio en aquel momento la huelga? Se dio la huelga. Y las consecuencias y las causas que se derivaron de entonces. Entonces, ¿por qué? Porque hay un porqué. Hay unas causas que estaban allí, pero aquí a mí no se han tocado, no se han mirado siquiera. Indudablemente, pues entonces de la otra forma dices, mira, te cogen los diarios, te los miras, te los ves, te ves la documentación. Si lo que vas a hacer es poner tu análisis ahora, te dejo que lo hagas. No, Si no es eso, te callas ya. Eso es lo que te digo. ¿Alguna otra palabra? No recuerda ciertas cosas, pero esas cosas es buenas recordarlas. Lo que no entiendo es que sea Sánchez como compañero y persona bastante inteligente, ya que se han hecho 2 análisis. Si tenías ideas de no sacar esas críticas, sino de hacer el análisis, haberlo lanzado valientemente, porque yo pienso personalmente que tienes capacidad para ver ese análisis. Y si no lo haces, no por nada, se nos puede hacer la gana. Y a mí personalmente, a ver, por favor, pero por la deferencia que se habían tenido, si es que hay tiempo limitado para la reunión, que se diga, y así oiremos, se puede decir 3 versiones. Una, en el grupo donde actualmente estoy yo, objetivamente, o intentándolo hacer objetivamente. Otra de un hombre que estaba en el ECR, el compañero Palomo, que pensábamos en un principio que no nos podía localizar. Gracias. Y otra de un hombre